Bueno, y para conocer precisamente la experiencia que se vive en el Monte Everest, nos acompaña desde Costa Rica a esta hora el señor Warner Rojas, quien es escalador, y con él vamos a conversar de este tema. Gracias, señor Rojas, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme con este tema lamentable en Nepal y en el Everest, justamente. Está con usted, está con nosotros, mejor dicho, usted vía Skype, y es importante conocer, y quería preguntarle cómo es la situación en el Everest, cómo se vive en el campamento base que fue arrasado por la avalancha, y sobre todo nos llama la atención poderosamente que hace algunas semanas un equipo de expertos habría ido a la zona y predijo en su momento, es decir, hizo llamados de alerta que podía haber un sismo, un terremoto de esta magnitud. ¿Esa zona es tan previsible el comportamiento o es inesperado? Pues creo que es inesperado. En realidad, pues bien sabemos que no es predecir un terremoto, un temblor es muy complicado o no se puede hacer, según lo que dicen las personas que trabajan en esto. Lo que sí se puede predecir es ver cómo se encuentra la montaña y ante el más mínimo cambio se puede prever que pueden haber posibles situaciones de alto riesgo en una montaña como el Everest y justamente lo que está pasando en este momento en el campo base y que es pues muy caótico. Hay gente que por el miedo que tiene a una nueva avalancha duerme con el equipo puesto, el equipo de alta montaña puesto, con las linternas puestas y ante la más mínima situación de ruido que hay, muchos salen corriendo y viven con una angustia total estos días y hay gente que se ha quedado ahí para ayudar a rescatar a la gente que no se logra encontrar en este momento, ¿verdad? Que está perdida en la montaña y es caótico lo que sigue realmente en la montaña, en el campo base de Everest en este momento, donde fue arrasado y mucha gente quedó sin equipo, las tiendas quedaron despedazadas, bueno, la gente que ha fallecido, ¿no? De muchos, especialmente los primeros en fallecer fueron japoneses y chinos, y después ya todas las otras personas que se viene dando reporte, donde hay más de 20 personas fallecidas, y realmente es muy complicado ese momento la situación del campo base. Señor Rojas, más o menos a qué altura se encuentra el campo base en el Everest, es decir, la montaña tiene más o menos casi 9.000 metros de altura, es el monte más alto del mundo. ¿A qué altura está el campamento base y cómo es la vida en ese lugar? Es decir, evidentemente las condiciones climatológicas son adversas, un frío inclemente, hay nevadas sorpresivas, pero eso ocurre durante toda la época del año, por ejemplo en el verano quizás disminuye. En este momento, ¿cuál es la situación ahí y a qué altura vive la gente? El campo base del Everest está a 5.300 metros de altura y ese es, digamos, el punto donde llegan los escaladores para empezar, llegamos los escaladores para empezar a escalar la montaña. De ahí para arriba uno tiene que ir a montar los campamentos de altura, son los campamentos más complicados que hay. Los de la parte alta, especialmente pasar por una zona que se llama la zona del Combú, que es una zona muy riesgosa de mucho peligro de avalancha, este lugar. Y aquí pues en este momento es la época más difícil o de mayor conglomeración de personas en el Everest y hay días de nevadas fuertes, otros días que no neva, entonces es muy variable, pero es la época, digamos, de donde más bien el clima está cambiando hacia más seco, hacia mejores condiciones de clima. Es en ese momento, digamos, que está en ese momento las condiciones del Everest. Es una época la más accesible, digámoslo así, para escalar, y ya propiamente en mayo es cuando se intentan los primeros ascensos a la cumbre de esta montaña. Bien, una última inquietud, señor Rojas. Tenemos entendido que usted perdió a un compañero, a un amigo, en esta tragedia del Monte Everest. También hay dos guatemaltecas que afortunadamente están bien, salieron ilesas de esa situación o por lo menos se mantienen en contacto con sus familiares. Hay otras nacionalidades, tenemos entendido que un ciudadano colombiano también aparentemente habría perdido la vida, otros ciudadanos de nacionalidades latinoamericanas que ya se han comunicado con sus familias o han tratado de hacerlo. Quería preguntarle cómo es la preparación y evidentemente además manifestarle nuestra condolencia. ¿Cuál es la preparación de un alpinista que quiera estar en el campamento base y quiera subir los otros 3.000 y resto de metros que le quedan para conquistar el Monte Everest? Pues bien, básicamente la preparación acá es muy bueno. A ver, hay varias formas de prepararse. Yo por lo menos siempre, antes de ir a una montaña de 8.000 metros, primero me entreno en otras montañas, en el caso mío propiamente, en Sudamérica,
escalando montañas de 6.000 o más metros para que mi cuerpo se vaya acostumbrando a todo lo que es el proceso de altura y ese proceso complicado va a enfrentar climas o situaciones difíciles. Y lo que pasa es que los Himalayas son montañas muy diferentes por la altura que tienen, todo es altísimo, todo es en otra forma de verlas diferentísimos, ¿verdad? Pero la preparación son años de entrenamiento. Yo, como digo, además de ir a montañas, aquí en Costa Rica, pues vivo entrenando, subiendo las montañas que me quedan a la par de mi casa, con peso, sin peso, en bicicletas de mountain bike, y todo esto, pues es una preparación constante que uno tiene o debe tener, ¿verdad? Correr en montaña, entonces es variable, ¿verdad? También el gimnasio, que para fortalecer ciertas áreas de la espalda, de los hombros, por el peso que uno tiene que llevar en la montaña, son parte de esa preparación que tenemos y bueno, y lamentablemente uno no puede prever a que esté físicamente preparado situaciones como las que están pasando en el campo base, donde sí tengo amigos que han fallecido y que es una tragedia, pues a uno a nivel personal, tener compañeros de montaña que se conocieron y que sí, han dejado la montaña, ¿verdad? O han dejado la vida. Y lamentablemente ha pasado eso en el Everest y también ya pasan otras montañas fuera de aquí en Sudamérica donde ha perdido gente que ha fallecido, pero bueno, es normal en esta montaña, ¿no? Señor Rojas, muchísimas gracias por su tiempo hasta ahora. Muy buenas tardes, que esté muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Conversamos vía Skype con Warner Rojas, quien es escalador profesional desde Costa Rica. Nos daba sus impresiones acerca de esta tragedia que ocurrió en Nepal y donde el campamento base del monte Everest fue arrasado por una avalancha tras un sismo de un terremoto de 7.9 grados en la escala de momentum que azotó Nepal.